La verdad es que son las 12 de la madrugada, el viernes, y yo acabo de terminar este fanfic. El fanfic es mío. Sí, tengo fama de no subir fanfics míos, o sea, no terminarlos, pero lo voy a decir nuevamente. Yo hago esto cada vez que se me antoja. No sé cuándo va a haber un nuevo capítulo porque esta es una idea que traía en la cabeza durante los últimos días y pues dado que estaba escribiendo Sugar de XD y quise tomar un respiro para poder continuar el capítulo, pues mañana escribí esto y me gustó cómo quedó. Así que simplemente disfruten el fanfic, este sería el capítulo 1 y pues no sé si lo voy a continuar y si lo continúo pues ahí veremos. Miren, les propongo algo, llegan a la meta de 100 likes, 200, no, 100 likes o 150, 150 y les subo un nuevo capítulo el martes, así de simple. Así que se los dejo ahí, disfruten el fanfic y espero les guste, es algo diferente que quería probar y veremos cómo funciona. Ahora sí, comencemos que yo me voy a ir a dormir nomás subiendo esto, hasta mañana. Suerte viendo el fanfic, me dicen lo que les pareció en la caja de comentarios. Harry Potter. Rebobinando el pasado. Capítulo 1. Decisión. 7 de julio de 1985. Harry James Potter supo que algo estaba mal desde el momento en que sus ojos se abrieron esa mañana. No era el hecho de que se encontraba en una habitación desconocida lo que trajo este pensamiento a su mente. Tampoco la tranquilidad y la magia a su alrededor tan pura sin ninguna corrupción en ella por la guerra. Mucho menos la sensación de tener nuevamente su brazo derecho, después de largos 10 años de lidiar con una maldición antigua que Voldemort había plantado en él. No. Nada de eso fue el motivo por el que Harry estaba inquieto y temeroso de moverse. Todo eso se debió a la comprensión de que él había abierto sus ojos otra vez, algo que no debía suceder. Él estaba muerto. Debía estarlo, no podía haber revivido una segunda vez. Voldemort tenía la piedra de la resurrección en su poder desde que lo derrotó en la batalla de Hogwarts, por lo que esa opción no podía ser el motivo de su resurrección. Pero nuevamente había otro problema, en el mundo mágico no existía una forma de revivir a los muertos, y si a eso le sumáramos que no había nadie tan poderoso para realizar o crear tal hechizo, el que él abriera sus ojos nuevamente era algo que no debería estar sucediendo, más aún considerando la forma en la que había muerto. Cuando luchó contra Voldemort se había asegurado de encerrar su lucha, bajo varias salas de protección y muchas runas antiguas que evitaban que las reliquias de la muerte pudieran funcionar. Con eso aseguró que Voldemort no pudiera revivir usando la piedra de la resurrección, ni tampoco lograra anclar su espíritu con un Horrocrux en dado caso que tuviera alguno en función. Simplemente no había forma de que el hombre pudiera revivir, porque él se había asegurado de eso cuando se inmoló junto a él con un hechizo capaz de borrar las propias almas de una persona. Y eso se aplicaba a él también. Sin embargo, aquí estaba él nuevamente respirando, con un cuerpo más sano de lo que había sentido en los últimos años. Este hecho podría significar muchas cosas. Una, había fallado en su intento de matar a Voldemort, y de alguna manera la piedra de la resurrección lo había revivido y le había devuelto su cuerpo a la perfección. 2, estaba en algún tipo de limbo mágico debido a su hechizo, era una posibilidad considerando que nunca lo había probado, pero dudaba que esa fuera la razón. 3, justo cuando quiso pensar en la última posibilidad, la suave voz de un niño entró en sus oídos, seguida del familiar sonido de una puerta abriéndose rápidamente. «Papá». La voz alegre de un niño seguida de su figura pequeña irrumpiendo en la habitación, fue toda la advertencia que Harry tuvo para prepararse para el fuerte abrazo que el niño le dio cuando se abalanzó hacia él. Draco. El nombre del niño llegó a su cabeza mientras un mar de recuerdos lo inundaban. El día en que se enteró que iba a ser padre. Los primeros pasos de su hijo. Sus primeras palabras. Su primer encuentro. El inicio de su rivalidad. Su primer día en Hogwarts siendo seleccionado en la casa de los Slytherin. Las múltiples veces que pelearon el uno contra el otro. El asesinato de Albus Dumbledore proveniente de su propia mano. La traición de él a Voldemort. Los años que pasó junto a él peleando en el frente contra los mortífagos. Su muerte. Múltiples recuerdos de su vida llenaron su mente, pero algo estaba mal. Había más recuerdos, recuerdos que él no debería tener. No eran suyos. Eran de Lucius Malfoy. Tan pronto como ese nombre cruzó su mente, la caja de Pandora fue abierta, y Harry sintió como su mente empezaba a colapsar por el aumento de recuerdos y vivencias que lo estaban alcanzando. Tenía que detener esto. Su mente no podría manejar tanta información. Decidiendo su siguiente curso de acción, Harry no lo pensó ni dos veces y de inmediato, levantó sus escudos de oclumancia y cerró la caja que se había abierto. Tardó unos minutos en lograrlo, pero finalmente pudo separar sus recuerdos de los de Lucius, y fue solo allí cuando la realidad de la situación lo golpeó.
Él de alguna manera estaba en el pasado. Más impactante aún, estaba en el cuerpo de Lucius Malfoy, el padre de Draco, la mano derecha de Voldemort. Y el traidor que dio su vida para que su esposa e hijo pudieran escapar de su señor en la batalla de Hogwarts. Pensar en aquel hombre hacía que Harry tuviera sentimientos encontrados. Por un lado estaba el hecho de que este hombre era un mortífago, pero por el otro él se había redimido al final y había luchado por su familia con valor y eso era algo que Harry podía respetar. Familia. La palabra resonó en su mente, y este se encontró bajando su mirada para encontrarse con el familiar cabello rubio de su hijo que lo estaba abrazando. El niño lo estaba mirando con una mirada confundida, claramente estaba esperando que él dijese algo. Pero simplemente no pudo hacerlo. Aún estaba lidiando con la sorpresa de saber que estaba en el pasado, mucho más impactante que ahora él se había convertido en Lucius Malfoy. Fuese como fueran las cosas, su situación actual era algo que Harry aún no podía asimilar, podía ser un maestro de la oblumancia, pero ni ese arte tan complicado lo pudo preparar para todas las emociones e ideas que sintió, mientras las miles de posibilidades se barajaban en su mente. Sin embargo, su concentración empezó a fallar cuando la voz de Draco volvió a hablar, y esta vez Harry lo miró de arriba abajo, notando la tristeza que empezó a surgir en los ojos inocentes del pequeño futuro Slytherin. «Papá, ¿por qué no me abrazas? ¿Ya no me quieres?». Draco murmuró con tristeza y algo en el corazón de Harry se apretó. Muchas veces durante su infancia había querido que alguien lo abrazara y podía entender el sentimiento que Draco estaba sintiendo. No supo cuándo fue. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo ya era demasiado tarde, sus manos se habían envuelto alrededor del pequeño cuerpo del rubio y lo estaba abrazando con cariño. Tal y como a él le hubiese gustado que sus padres lo hicieran si hubieran estado vivos. «No digas que no te quiero, mi pequeño, simplemente papá tiene algunas cosas en que pensar, por eso no te había prestado atención. Lo lamento». Él había dicho con sinceridad y Draco simplemente le sonrió de vuelta. «No te disculpes, papá, solo venía a decirte que mamá ya hizo el desayuno, te lo dejará en la mesa de abajo. Me envió a que te avisara». Draco dijo con una sonrisa, mientras se soltaba del abrazo de su padre. «Volveré al comedor, padre, te veré hasta la noche, mamá me llevará al callejón Diagon a ver una mascota. Nos vemos». Despidiéndose con una gran sonrisa, Draco salió de la habitación dejando a Lucius en completa soledad. El hombre estaba allí, mirando la puerta por la que había salido el joven Draco, y solo un pensamiento cruzó su mente, mientras la situación que acababa de pasar se acentuaba en su cabeza. Draco aún era joven, aún era inocente y tenía a sus padres, la sonrisa que había visto era algo que nunca había notado en su amigo. Era una sonrisa pura, no había nada de prejuicios imbuidos en ella. Simplemente era un niño feliz, y eso a Harry le gustó. Levantándose lentamente de la cama en la que había estado acostado, Lucius se paró y empezó a caminar hacia el baño a un costado de su habitación. Las memorias que tenía de Lucius estaban apartadas en su mente, pero las cosas básicas como los planos de Malfoy Manor estaban allí, por lo que fue relativamente sencillo encontrar el baño. Una vez llegó allí, él entró con cuidado y se encontró dirigiéndose al espejo en donde esperaba ver sus habituales ojos color esmeralda y su cabello desordenado. Sin embargo, como ya había estado esperando, su anterior apariencia no se encontraba por ningún sitio, y en su lugar estaba la apariencia de un hombre de mediana edad con largo cabello rubio que caía hasta sus hombros. Él era Lucius Malfoy. Harry Potter había regresado al pasado y lo había hecho en el cuerpo de la persona que menos esperaba volver a ver. «Espera». Lucius se dijo mentalmente mientras una pregunta lo golpeaba. Él estaba de regreso en el pasado, pero no en su yo joven de este tiempo. No sabía cómo estaba aquí, pero era un hecho que de alguna manera había retrocedido después de su muerte. Sin embargo, ahora que lo pensaba, eso no significaría que su propio yo también estaría aquí. Pensar este hecho hizo que Harry se empezara a impacientar. No podía estar haciendo conclusiones, si quería saber algo debería averiguarlo por sí mismo. Sin embargo, había un problema. Para comprobarlo por sí mismo, debería aparecerse en Private Drive y si lo hiciera podría llamar la atención de Dumbledore y eso era algo que él no quería. Había despertado hace menos de 5 minutos, 3 minutos antes se había enterado de que había regresado en el tiempo, y 1 minuto atrás ya había pensado en todo lo malo que podría suceder con este suceso repentino. Esto estaba mal en toda la regla, jugar con el tiempo y el espacio estaba mal, pero él no podía hacer nada. No había sido su culpa volver atrás en el tiempo y no había nada que pudiera hacer para cambiar ese hecho. Pensar esto hizo que Harry se debatiera mentalmente sobre qué hacer a partir de aquí. Sus acciones podrían alterar el futuro que él conocía y eso era algo que él no sabía si quería.
No habían pasado ni siquiera 10 minutos desde que se enteró de todo esto, y su mente altamente desarrollada ya se había familiarizado con la situación y aceptado este evento tan improbable. Toby. Lucius llamó al aire y un pequeño elfo doméstico apareció luciendo una sabana como su vestimenta principal. ¿Llamó Lord Malfoy? Toby dijo con una sonrisa expectante, mientras esperaba recibir órdenes de su amo. Toby, necesito que me aparezcas en Private Drive, es una localidad mugle en Inglaterra, ¿puedes hacerlo? Lucius cuestionó con tranquilidad y el joven elfo simplemente le sonrió. Toby puede hacerlo, solo necesito el nombre de la ubicación y el número al que quiere que lo lleve. El joven Toby respondió con alegría y Lucius inmediatamente le dijo lo que quería. Private Drive, casa número 4. Él dijo, y Toby le extendió su mano. Tome mi mano, amo, lo llevaré enseguida. No dudando en la acción que estaba por tomar, Lucius agarró la mano de Toby y ambos se aparecieron en el familiar vecindario en el que había vivido hasta su cumpleaños número 15. Gracias, Toby, puedes regresar a casa, me encargaré desde aquí, si te necesito te llamaré. Lucius dijo tranquilamente y Toby simplemente asintió a su pedido y desapareció en un pop. Invile. Lucius susurró tan pronto como Toby se fue de su lado, y su cuerpo se empezó a borrar de la vista de todos. Mientras se dirigía hacia la ventana de la casa que había sido su hogar. Había usado un simple hechizo de invisibilidad no verbal debido a que no tenía su varita, y dudaba seriamente que la varita de Lucius le fuera a servir. La varita elegía al mago, estas tenían mente propia y estaban vivas de una manera espiritual. Ella notaría que su amo no era el mismo que cuando lo escogió la primera vez que hicieron contacto, por lo que no se había molestado en tratar de traerla cuando se decidió por este plan. Simplemente iba a observar y a saciar su curiosidad. Si él había vuelto en el tiempo, eso significaría que había otro de él. Un joven Harry más chico, más débil. Más abusado. La palabra salió con tanto veneno de sus labios mientras veía por la ventana lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Recordaba este momento. Lo había reprimido durante sus años en Hogwarts para no recordar algo tan horrible, sin embargo, después de aprender oclumancia y dominarla hasta tal nivel que podía manejar sus emociones casi a la perfección, este recuerdo ya no significaba nada para él. Al menos no tanto comparándolo con todas las muertes a las que se había visto obligado a presenciar. Suspirando ante esos recuerdos que pasaron por su mente, Lucius los envió al fondo de su cabeza mientras se concentraba en la escena al otro lado del cristal. Esta había sido la primera vez que él había usado magia accidental y sus tíos no lo habían tomado de buena manera. El tío Vernon lo había golpeado hasta que se cansó mientras la tía Petunia lo maldecía hasta la muerte, llamándole monstruo y diferentes cosas que estaban difusas por la poca conciencia que tuvo en esos momentos. Él solo era un niño de 5 años. Que había recibido una golpiza por algo que él no podía evitar. Él era un niño mágico y por eso no debería ser castigado de tal manera por alguien como sus tíos. Esto fue algo que llegó a pensar durante los eventos después de la muerte de Albus, en donde se vio obligado a huir de los carroñeros con Hermione y estuvo a punto de tirar todo por la borda, mientras se daba cuenta de toda la mierda que había tenido que soportar. Había pasado tanto tiempo desde que pensó en la miseria que era su vida, que casi lo había olvidado. Los últimos 10 años después de la batalla en Hogwarts habían sido días de no parar, de luchar para sobrevivir contra los mugles y los mortífagos de Voldemort. Simplemente en aquellos días no había tiempo para pensar en cosas tan inútiles como lo eran los recuerdos de sufrimiento que pasó durante su niñez. Sin embargo, ahora que veía la escena que solo pudo presenciar desde el suelo la última vez desde una perspectiva diferente, algo en él se empezó a encender. Una llama de furia lo inundó, y estuvo a punto de enviar una Avada Kedavra a través de la ventana, y terminar con la vida de esos sucios mugles. Sin embargo, no lo hizo y en su lugar simplemente apretó su puño con frustración. La casa estaba rodeada por salas que mantenían lejos a cualquier intruso, sin embargo esto solo aplicaba si el sujeto tenía intenciones maliciosas, por lo que mientras no tratara de matar a alguno de la residencia, Dumbledore no se enteraría de su presencia en esta casa. Volviendo a dar un largo suspiro, Lucius se giró para irse, dispuesto a volver a su hogar. O al menos el que era de este cuerpo. Sin embargo, algo lo detuvo. Un susurro, una súplica de ayuda que hizo que Lucius se enfureciera. Lo recordaba ahora, él había querido en ese momento que alguien lo salvara, que alguien lo ayudara. El dolor era insoportable para un niño de 5 años y debería estar sufriendo en este mismo instante. ¿Qué debería hacer? Él se preguntó con molestia, mientras detenía las ganas de entrar a esa casa y asesinar a sus tíos. Su yo actual no le importaba matar, él ya no era el puerquito de Dumbledore que moriría por el bien mayor. Tampoco era el Caballero de la Luz, él simplemente era Harry Potter, el hombre que luchó por sobrevivir y vivió por su venganza y nada más.
Ayuda. Allí estaba de nuevo, la súplica de un alma perdiendo la esperanza. Debía hacer algo, él sabía que podía. Pero dudaba si debería de intervenir. Él no moriría, él era la prueba de ese hecho, por lo que dejar que las cosas siguieran su curso sería lo mejor. O al menos eso es lo que hubiera dicho si fuera una persona como Dumbledore. Afortunadamente para él, no lo era. Sabía que esto cambiaría el futuro, perdería la ventaja sobre los acontecimientos a partir de aquí. Pero a él no le importó. Su presencia en este tiempo ya era un cambio demasiado grande, y uno más impactante no importaría. Bombarda. Lucius estiró su mano hacia el cristal y sintió la magia correr desde su núcleo de maná. Su magia era diferente, pero este era un nuevo cuerpo que apenas estaba experimentando el poder de la magia sin varita. Antes había hecho un hechizo simple, con un solo objetivo, pero ahora era diferente. Él podía sentir la magia. Él controlaba la magia. Él era la magia. Y justo cuando eso cruzó por su mente, la ventana explotó en una pequeña explosión, haciendo que las protecciones alrededor de la casa se cayeran. Estas protecciones habrían aguantado hechizos mucho más devastadores, pero la clave había estado en que él no disparó a la protección, él explotó una parte de la casa y por consecuente, la formación de las protecciones se había caído. Este era por mucho uno de los principales problemas a la hora de poner protecciones ligadas a una persona, eran tan fáciles de quitar si sabías dónde apuntar, pero eso no importaba ahora. Él había tomado una decisión y no se arrepentiría de lo que haría. Sin dudar un solo segundo más, caminó hacia dentro de la casa en donde la pareja de adultos lucían miradas aterradas mientras miraban el lugar por donde la ventana había sido volada. ¿Quién eres tú? Vernon había gritado tratando de lucir atemorizante, pero simplemente Lucius lo ignoró y caminó hacia donde estaba el cuerpo tendido y ensangrentado del joven Potter. Una vez estuvo al lado de él, Lucius se inclinó y tomó al niño inconsciente con ambas manos y llamó a su elfo doméstico. Dobby apareció al momento siguiente y al ver al niño sobre las manos de su maestro este se alarmó, pero Lucius lo tranquilizó con una mirada. Dobby, sosténme a Harry, si puedes empezar a curarlo te lo agradecería. Él dijo y Dobby asintió en acuerdo. Dobby hará lo que el maestro pide. De un momento a otro, una energía verde empezó a emerger de las manos del elfo y el cuerpo del inconsciente Harry empezó a brillar lentamente. Todo ante las miradas repugnantes que los muggles les estaban dando. Eres uno de esos monstruos, debí saberlo en el momento en que volaste mi ventana. La mujer gritó molesta, y esta vez Lucius la volteó a ver con una mirada fría sobre sus ojos. Originalmente tenía pensado simplemente llevarse a su yo pequeño y obliviar a estos dos, sin embargo, sus planes habían cambiado. Ver a Harry en ese estado tan lamentable, hizo que algo dentro de él se encendiera. Era sed de sangre, era sed de venganza, y dado que esa sed había sido alimentada durante mucho tiempo para un hombre más repugnante que estos muggles, Lucius no lo pensó ni un segundo, y estiró su mano para apuntarles a los dos muggles que lo miraban con desafío. Eran las mismas miradas que siempre le daban cuando era un niño, y nunca había podido hacer nada. Pero nuevamente eso era el pasado, y ya había tomado una decisión. Y con esto todo empezaría. Avada Kedavra. Fin.